Bueno, muy buenas noches, caballeros, señoritas. Voy a iniciar pues la grabación de este cuarto encuentro para el día de hoy, 13 de marzo del 2025. Doy inicio a la grabación asociada al avance en la competencia transversal de interactuar en los contextos productivos y sociales, de acuerdo a principios éticos para la construcción de una cultura de paz, competencia que hace parte del programa de formación, análisis y desarrollo de software que se ejecuta dentro del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura de manera virtual con número de ficha 2758296. Tener presente que esta competencia enmarca 4 resultados de aprendizaje que hacen parte del programa formativo y que se viene ejecutando desde el pasado 21 de febrero del presente año. Para el día de hoy vamos a hacer la descripción de la última evidencia de aprendizaje que está proyectada para la competencia. En ese orden de ideas, pues esta última evidencia contiene 2 actividades como tal. La primera es la evidencia número 5 y la segunda sería la evidencia que la encuentran ustedes dentro del programa de formación con la código 240001526, actividad de aprendizaje 5 y actividad de aprendizaje 6. La fecha de ejecución de esta presente evidencia vendría siendo desde hoy 13 de marzo del 2025 hasta el próximo 20 de marzo del 2025. Invitar a los compañeros que todavía tienen pendientes algunas de las evidencias que se observan en pantalla por entregar, pues hacerlo a la mayor brevedad con el ánimo de que de aquí al 20 de marzo pues ya estén al día y se puedan generar los respectivos informes con obviamente el concepto de aprobación. Bien. Para el día de hoy, pues les comento que la información de apoyo que ustedes van a necesitar para construir esta evidencia se denomina ser agente de cambio. Permítanme un segundo, caballero, señor. Bien, me disculpan. Bien, les comentaba que la información de apoyo necesaria para la construcción de esa evidencia la encuentran en el paquete formativo denominado Ser Agente de Cambio. Esta evidencia, este paquete formativo les va a permitir hacer la construcción de las 2 evidencias de aprendizaje, como les había dicho inicialmente, la evidencia número 5 y la evidencia número 6. La evidencia número 5, de manera concreta, de una vez les comento, tiene que ver con la construcción de un diagrama. En este caso, pues la guía de aprendizaje solicita un mapa mental. Yo les doy, digamos, la posibilidad de presentar cualquier tipo de diagrama que a ustedes se les facilite más o interpreten más idóneo, más pertinente para este ejercicio. Dentro de lo estipulado, además de esta evidencia número 5, está la evidencia número 6, que dentro de su ejercicio principal está la construcción de un cuadro comparativo entre 2 situaciones de conflicto. El conflicto que se ha vivido en Colombia en las últimas décadas y el conflicto, en este caso, surafricano, que ya hace parte, digámoslo así, dentro de la historia de la humanidad, especialmente de dicho continente. Recuerden, evidencia 5 y evidencia 6. Dentro de los materiales de formación, ustedes van a encontrar básicamente la descripción de lo que ha sido la historia del conflicto en Colombia.
hablamos de los últimos 60, 70 años, donde se han presentado diferentes situaciones que describen una gran cantidad de conflictos que han terminado en fenómenos de violencia. La información de apoyo a ustedes les da una orientación sobre lo que significa el concepto de conflicto como tal y cómo esto se puede diferenciar con el concepto de violencia, que son dos realidades distintas. La posibilidad de que en Colombia se presentara una situación de conflicto por temas políticos es la misma que se ha presentado pues en muchas naciones. Sin embargo, pues esas situaciones de conflicto no terminaron en circunstancias violentas. Desafortunadamente Colombia pues está viviendo una serie de realidades que la manifestación más significativa desafortunadamente ha sido la historia de violencia y las diferentes realidades que se han presentado por fenómenos de desplazamiento, masacres, desapariciones y demás que todos ya de alguna manera estamos enterados en los medios. Los conflictos en Colombia no solo tienen que ver con las guerrillas, las diferentes guerrillas, sino también diferentes conflictos se han presentado en toda la historia. Ustedes van a tener que realizar, digámoslo así, una lectura académica de la información de apoyo y allí en esa información pues se describen los diferentes conflictos que estoy mostrando en pantalla. Estos conflictos se han presentado al interior de nuestro territorio. Y aunque, como les digo, todos no tienen que ver necesariamente con la violencia política armada que hemos tenido entre derecha, izquierda y demás, sí hacen parte sustancial de lo que es la historia de Colombia como tal. En la información de apoyo se narra lo que significa la patria boba, que es ese fenómeno que se presentó hacia el año de 1810. Digamos que es uno de los tantos primeros conflictos de los cuales se tiene información. Tenemos otro conflicto que se presentó hacia el año 1840 y 1842 denominado la Guerra de los Supremos. Vuelvo e insisto, la idea es que ustedes construyan un esquema donde puedan hacer la descripción de lo que significó cada una de estas realidades. Desde 1898 a 1902 se presenta confrontación a la Guerra de los 1000 días, y hacia el año 48 se presenta la situación de violencia que se dio en Bogotá, denominado el Bogotazo. Hacia el año 1958 nace digamos, un movimiento que tiene mucha incidencia en las diferencias de conflicto, ojo con eso, de conflicto, y fue denominado como el Frente Nacional. En 1961 nace otro movimiento denominado la ANAPO, la Alianza Nacional Popular. Y desde 1964 pues empiezan a aparecer nuevas manifestaciones de esos hechos conflictivos del que el documento les trata. Dentro de esas manifestaciones pues surge por diferentes realidades de inconformidades que ustedes pues van a tener que describir en el mapa mental. Surge las guerrillas de las FARC. Y hacia el año 65 también surge por diferentes realidades de inconformidades y tensiones en algunos puntos del país, surge el grupo guerrillero denominado ELN. En 1970 se presenta otra situación de conflicto producto de un fraude o un posible fraude que se presentó en las elecciones del año 1970. Es importante, vuelvo, insisto, que dentro de la estructuración del esquema del mapa mental que ustedes construyan, pues hagan mención, alusión a lo sucedido en esa fecha. En el 74, pues se da el fin de lo que se denominó el Frente Nacional, y hacia 1980 pues empieza un auge de diferentes circunstancias que ya se estaban presentando con antelación en Colombia, y fue la denominada bonanza de narcotráfico, hecho que digamos detonó una gran cantidad de hechos violentos en diferentes ciudades del país, Medellín, Cali, Bogotá principalmente, donde básicamente los grupos armados
asociados al narcotráfico entran, digámoslo así, en una lucha frontal con el gobierno y las Fuerzas Armadas como tal. En 1985 se presenta un hecho pues que creo que todos de alguna manera hemos escuchado, que fue la toma del Palacio de Justicia, donde pues se presentaron diferentes realidades por asesinatos y desaparición forzada de una gran cantidad de personas. En el 89, luego de, digamos, de unos procesos de convocatoria por parte de aspirantes a la presidencia de esa época, surge un líder de uno de los tantos partidos políticos que estaban en la época, digamos, siendo representativos, líder que durante su postulación a la presidencia y en diferentes actos o en un acto en especial donde estaba haciendo el proselitismo político, es asesinado. Hecho pues que de alguna manera coloca sobre la mesa la grave situación de seguridad y de tensión que se está experimentando al interior de la nación. En 1990 pues se presenta la desmovilización del grupo denominado M-19, que es otra guerrilla, y que de hecho pues hoy en día, luego de esa desmovilización, todavía existen algunos representantes de dicha guerrilla ejerciendo pues diferentes roles desde la política en la nación. En el 93 es asesinado Pablo Escobar, líder o referente de la bonanza del narcotráfico mencionada hacia el 80, y que marca, digámoslo así, también un punto aparte de las diferentes circunstancias que se estaban presentando en temas de lucha contra el narcotráfico. En el 97 se presenta una de las tantas masacres, pero que en este caso fue registrada ampliamente por los medios de comunicación, la masacre de Mapiripán, donde esos hechos pues están muy relacionados, pues temas asociados a los grupos armados que hacen presencia dentro del Estado, o el Estado colombiano, o perdón, la nación, por no hablar de que sean parte del gobierno, dando la claridad. Resulta y pasa que todas las situaciones de conflicto que se mencionan allí a lo largo de la historia de Colombia son situaciones que de alguna manera pues también se han presentado en otras naciones. La diferencia es que esas no han tenido la extensión ni han tenido la cantidad de víctimas que sí ha tenido en Colombia. De igual modo, pues, aunque esta circunstancia es bastante compleja, también los que conocen de estos procesos, de estas realidades, consideran y sugieren que la mejor forma de salir o dar por terminada este tipo de actos violentos es a través de los procesos de paz. Uno de los tantos intentos y de unas acciones que de pronto internacionalmente fue significativa fue dada el 24 de noviembre del 2016, cuando se presenta el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción pues, de una paz estable y duradera que se dio entre el gobierno y las FARC. Por las diferentes realidades que se han presentado en los últimos años, pues este acuerdo no se cumplió en su totalidad, ya que un sector de ese movimiento guerrillero no aceptó ese acuerdo debido por consideración, de acuerdo a lo que estaban los medios, de que muchos de los pactados al interior de ese acuerdo con el gobierno no fue cumplido. De igual modo, pues sectores políticos tampoco contribuyeron o han contribuido al cumplimiento cabal por parte del Estado de los acuerdos allí logrados. Sin embargo, la estadística demuestra que en ese periodo de cese o de acuerdo se generó un desescalamiento bastante significativo del número de heridos, muertes y demás en torno pues, a la confrontación con este grupo guerrillero, lo cual evidencia
que la mejor manera de poder evitar que una situación de conflicto termine en hechos violentos es básicamente a través del diálogo. Estas circunstancias, obviamente mucho menos complejas, son las mismas realidades a las cuales todos nos podemos enfrentar en el día a día. Y necesariamente pues debemos desarrollar habilidades, destrezas, actitudes, estrategias que nos posibiliten hacer una gestión de esas situaciones conflictivas de una manera más adaptativa, evitando a toda costa pues obviamente la manifestación de los hechos violentos. En la información de apoyo ustedes van a encontrar diferentes elementos que tienen que ver con la explicación de cómo se dan los procesos de resolución de conflictos, cuáles son, digamos, los aspectos que favorecen la construcción de un proceso de gestión del conflicto a través del diálogo, cuáles son las actitudes que favorecen, cuáles son las técnicas, cuáles son las estrategias que son significativas para la gestión de esos conflictos. Me interesa que ustedes dentro de este ejercicio pues puedan hacer también mención a pues todos los elementos que tienen que ver con la construcción de un proceso, digámoslo así, de diálogo para la solución de una situación conflictiva. Como les había dicho, la evidencia de aprendizaje número 5 tiene que ver básicamente con el hecho de que tomen la información de apoyo que está descrita en el material Ser Agente de Cambio y construyan un mapa mental donde haga alusión a los hitos del conflicto armado que se han dado en los últimos 50 años. ¿Sí? Allí se menciona claramente por los diferentes hechos, se da claridad qué significó, cuáles fueron las características de estos hechos, quiénes fueron los participantes y pues los diferentes pormenores que son esenciales para comprender. Ustedes retoman todos estos elementos conceptuales y construyen dicho mapa mental. La actividad número 6, como les había mencionado, pues la idea es que a partir de los elementos conceptuales que tiene la guía de actividad, hagan un proceso de extracción de los principales elementos que se describen en relación al acuerdo de paz que se ha desarrollado en Colombia. Si tienen la inquietud de si pueden utilizar otras fuentes de información, pues es posible, pueden utilizar cualquier elemento que encuentren en la web. Obviamente, pues también es importante que hagan mención de dónde están tomando esos elementos para que en caso tal de que se pueda presentar una situación de mucha correspondencia entre lo que ustedes construyeron y lo que encontraron en otras fuentes, no vayamos a caer en una posible en un posible evento de fraude o de copia o de afectación de los derechos de autor. Entonces, sí les pido hacer la respectiva mención bibliográfica. Una vez ustedes tomen todos los elementos del conflicto colombiano, del conflicto colombiano y del proceso de paz colombiano en especial, hagan la indagación, la investigación de cuáles son las características, de cuáles son los elementos del conflicto que se presentó en Sudáfrica. Obviamente, pues mi sugerencia sería que construyeran un cuadro comparativo donde pues a partir de esta técnica puedan presentar las sugerencias o los diferentes elementos que son esenciales para comprender esa dinámica de similitudes y diferencias dentro de los dos procesos de paz. En términos generales, eso es, digamos, el ejercicio del cuadro comparativo. Además del cuadro comparativo, la guía de actividad solicita que ustedes hagan o resuelvan 3 preguntas de reflexión. La primera sería de qué manera se fortalece a la paz al ser reconocida como un derecho humano. ¿Cómo crees que puede aplicar más que la sesión el tema a la vida cotidiana?
y prefiero que se me focalicen en cómo pueden ustedes aplicar los elementos conceptuales sobre la gestión de conflicto a la vida cotidiana que tienen ustedes. ¿Cómo construimos paz desde los valores? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? Y finalmente, ¿quiénes son los agentes involucrados para hacer ese proceso de construcción de una convivencia pacífica? Eso, caballero y señorita, en términos generales, es lo que le corresponde a esta última evidencia de aprendizaje. Cualquier inquietud, novedad, sugerencia y demás, pues estaré prestos a solucionarlo. ¿Listo? En 24 horas les estaré compartiendo la grabación y los diferentes elementos que son esenciales para la construcción de esta evidencia. Muchas gracias.